Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, permítanme hacerles una pregunta que puede sacudir su espíritu, pero también despertar su alma. ¿Es posible confesar tus pecados y aún así no ser perdonado por Dios? ¿Qué sucede si el acto que consideramos la puerta sagrada al cielo, el sacramento de la reconciliación, se convierte a veces en una puerta cerrada que solo responde con el eco del silencio? ¿Por qué pasaría esto? ¿Por qué un Dios misericordioso, un Dios de compasión infinita, retendría su perdón? La respuesta no está en el cielo, está aquí dentro de nosotros. Existen errores graves, errores espirituales que llevamos al confesionario sin darnos cuenta. Errores que no solo ofenden a la Iglesia, sino que bloquean el flujo de la gracia divina. Errores tan sutiles pero tan mortales que convierten nuestra confesión en un ritual vacío en lugar de un puente hacia Dios. El Papa León XIV, en una solemne homilía desde el púlpito de la Basílica de San Pedro, proclamó: La misericordia de Dios es infinita, pero el corazón deshonesto es una puerta cerrada por la cual no puede pasar la luz. Estas no son palabras poéticas, son una advertencia espiritual, un faro de luz en medio de la niebla de nuestra confusión. Hoy te invito no solo a escuchar, sino a examinarte, no solo a creer, sino a discernir. Estamos a punto de revelar los 4 errores más letales que un alma puede cometer al acercarse a la confesión. Errores que no nacen de los labios, sino del corazón. Faltas que no se encuentran en las palabras habladas, sino en la energía, la intención y la disposición del alma ante el trono de la misericordia. Cada uno de estos errores es como un veneno espiritual pequeño pero poderoso que corta silenciosamente la conexión entre el penitente y lo divino. En cada parte revelaré el significado simbólico y energético del error, las advertencias del Papa León XIV y del Magisterio de la Iglesia. Un relato realista quizás sobre Juan que confesaba su orgullo pero no lo soltaba. O doña Marta que oraba con los labios pero guardaba odio en el corazón. Y lo más importante, la cura espiritual. Rituales, oraciones y actos concretos de purificación que restauran la comunión con el cielo. Y al llegar al final de este camino, exploraremos acciones sagradas que purifican no solo tu conciencia, sino tu hogar, tu economía y tu atmósfera espiritual. Con palabras de las Escrituras, como Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Redescubriremos el poder sagrado de la intención, la confesión y el renacer. Que este no sea solo otro video, que sea un momento de despertar. Haz de tu corazón un confesionario, haz de tu alma una ofrenda, y escucha como si la eternidad dependiera de ello, porque de algún modo así es. Error. Mortal number 1. Confesar sin un verdadero arrepentimiento. Es fácil pronunciar las palabras, perdóname Padre porque he pecado, pero las palabras sin un corazón tembloroso se convierten en sonidos vacíos como el viento que sacude huesos secos en la oscuridad. Y ese es el primer error mortal en la confesión, confesar sin verdadero arrepentimiento.
puedes entrar al confesionario, arrodillarte y susurrar tus pecados. Pero si tu alma no está rota, si tu voluntad no se ha vuelto sinceramente hacia Dios, entonces tu confesión se convierte en una actuación, no en una transformación. El Papa León XIV, con voz cargada de tristeza divina, declaró una vez: una confesión sin contrición es un cuerpo sin alma. Permanece inmóvil y frío sin ser tocado por la gracia. ¿Y qué es entonces el verdadero arrepentimiento? No es simplemente culpa. La culpa es una sombra del ego. El arrepentimiento es algo más profundo, es el dolor de haber herido a un amor que es puro. Es ese vértigo espiritual al darte cuenta de que te has alejado de la única luz del universo y que no deseas nada más que volver. Recuerdo a una mujer, la llamaremos Ana. Ella venía a confesarse todos los viernes por la tarde, siempre puntual, siempre cortés. Confesaba lo mismo semana tras semana, impaciencia, chismes, orgullo. Sus palabras eran ordenadas, casi ensayadas, hasta que una tarde, mientras comenzaba su lista, la interrumpí. Le pregunté, Ana, ¿realmente deseas cambiar o solo vienes a hablar de cambio? Se quedó inmóvil. Luego comenzó a llorar, no por vergüenza, sino por reconocimiento. No venía a cambiar, venía a aliviar presión. Usaba la confesión como una esponja, no como una espada. Y muchos hacen lo mismo. El verdadero arrepentimiento no es suave, es violento. Derriba los muros del orgullo. Rompe los ídolos que escondemos en rincones secretos del alma. Es ese momento donde te arrodillas no porque debes, sino porque ya no puedes seguir de pie bajo el peso de tu propia falsedad. Escúchame bien, amado Hijo de Dios. No puedes engañar al cielo. Aquel que cuenta los cabellos de tu cabeza también mide la verdad de tu voz. Y en el momento en que tu corazón verdaderamente se vuelve a Él, las puertas de la misericordia se abren de par en par. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice claramente. Entre los actos del penitente, la contrición ocupa el primer lugar. La contrición es el dolor del alma y la detestación del pecado cometido con el propósito firme de no pecar más. C. 451. Sin esto, la confesión no es sacramental, es teatro emocional. Espiritualmente, confesar sin arrepentimiento crea una falsa corriente. Como una tubería bloqueada, la gracia no puede fluir. Puedes sentir alivio momentáneo, pero el peso vuelve. ¿Por qué? Porque nada ha sido liberado. Has tocado el altar con las manos sucias y te has marchado igual. En el lenguaje espiritual, esto se llama un bucle energético. El pecado se recicla una y otra vez en el alma porque no se ha cortado la raíz. Dices las palabras, pero tu voluntad sigue aferrada al pecado. Tu alma permanece en oscuridad. ¿Y cuál es el remedio? Antes de entrar al confesionario, siéntate en silencio. Enciende una vela si es necesario. Mira hacia adentro y pregúntate: ¿de verdad deseo liberarme de este pecado? ¿Estoy dispuesto a soltarlo, aunque duela? Si la respuesta es no, espera. No burles el sacramento. Si la respuesta es sí, entra, pero entra como quien se acerca a una llama sagrada. Y al confesar, no te apresures. Habla desde lo profundo. Deja que tu voz tiemble.
Deja que tu corazón se rompa. Ese es el momento en que la gracia se desborda. Y cuando salgas, no regreses al pecado como si nada hubiera ocurrido. Haz un acto sagrado, quema una carta, abandona un hábito, pide perdón a quien heriste. Haz algo físico que refleje tu cambio interior. La confesión no es magia, es un pacto, y Dios siempre cumple su parte, pero solo si traes una ofrenda real, tu verdad, tu dolor, tu deseo de volver. No temas al arrepentimiento, teme al corazón que ya no siente la necesidad de arrepentirse. Porque cuando verdaderamente te arrepientes, el cielo no duda, el cielo corre hacia ti. Error. Mortal number 2. Ocultar pecados deliberadamente. Hay algo mucho más peligroso que el pecado mismo. Es la decisión de esconderlo. Saber lo que debemos confesar. Y aún así, elegir el silencio. Sentir el peso de una transgresión presionando sobre el alma. Y sin embargo, al arrodillarse en el confesionario, guardarla como una sombra que fingimos no ver. Ese, mis amados, es el segundo error mortal en la confesión: ocultar pecados deliberadamente. En el confesionario no estamos hablando solo con un sacerdote. Estamos ante el Cordero de Dios, quien ve no solo lo que decimos, sino también lo que decidimos callar. Y cuando ocultamos un pecado, no estamos engañando a Dios. Estamos cerrando la puerta desde dentro. El Papa León XIV, en una de sus homilías más conmovedoras, advirtió: omitir un pecado conocido en la confesión es poner un velo sobre el rostro de la misericordia y elegir permanecer en la oscuridad. Lo llamó una traición espiritual no contra la Iglesia, sino contra la verdad. Permítanme contarles una historia. Su nombre era José, padre de 2 hijos, devoto, respetado. Cada domingo se sentaba en el segundo banco con las manos entrelazadas, los labios murmurando oraciones. Pero José guardaba un secreto. Robaba, no dinero, sino tiempo. Manipulaba registros en su trabajo, un poco aquí, un poco allá. Se decía a sí mismo que no era grave, y cada vez que se confesaba mencionaba pecados menores, impaciencia, vanidad, gula. Pero nunca ese. Hasta que un día su hija menor María le preguntó: «Papá, ¿Dios todavía nos ama cuando mentimos?». Esa pregunta lo atravesó más profundamente que cualquier sermón. Esa noche José vino a mí, pero no como un hombre ensayando palabras. Vino como un alma en agonía. Lloró no de vergüenza, sino de liberación. Por primera vez en años, confesó ese pecado que lo había encadenado por dentro. Y cuando se fue, había una luz en sus ojos que jamás había visto antes. ¿Por qué escondemos nuestros pecados? Porque nos dan miedo, porque nos avergüenzan, porque nos hacen sentir indignos. Pero déjame decirte esto con amor. No eres perdonado porque tu pecado sea pequeño. Eres perdonado porque tu Dios es grande. La Iglesia es clara. El Catecismo dice: la confesión íntegra de los pecados mortales es parte esencial de la confesión. Quien deliberadamente no los confiesa comete un sacrilegio y su confesión no es válida. Sí, 456.
Espiritualmente ocultar un pecado produce fragmentación interior. El alma se divide. Una parte busca la luz, la otra se aferra a la sombra, y uno camina por la vida preguntándose por qué la paz nunca llega del todo. Y es porque no estás completamente presente. Sanar requiere presencia total. En la tradición espiritual, esto se llama integridad, no perfección moral, sino unidad interior. Y la confesión es una de las herramientas más sagradas que Dios nos ha dado para restaurarla. Pero solo cuando nada queda oculto, ¿qué puedes hacer? Antes de tu próxima confesión, pídele al Espíritu Santo que te revele cualquier cosa que estés escondiendo, no solo de los demás, sino de ti mismo. Enciende una vela, mantén silencio, toca un crucifijo y ora así: Señor, hay algo que he enterrado, algo que temo decir, muéstramelo. Y cuando lo recuerdes, escríbelo. Dilo en oración. Llévalo contigo al confesionario. Y cuando lo digas, deja que tu voz tiemble. Deja que tu orgullo muera en ese momento. Porque lo que muere con tu orgullo es el muro entre tú y la misericordia. Existe una paradoja santa. El pecado que más temes confesar es a menudo el que más libertad te traerá. Y nunca lo olvides, Dios no se sorprende. Él ya lo sabe. Solo espera que seas tú quien lo diga, no por Él, sino por ti mismo. Y en el momento en que lo haces, el cielo respira, la cadena se rompe, y te levantas no como quien finge estar bien, sino como quien verdaderamente lo está. Error. Mortal number 3. Confesar por obligación, no por amor. Hay un silencio en el alma que ninguna palabra puede alcanzar. Un silencio no de paz, sino de distancia. Es el silencio entre el corazón y su creador cuando los labios se mueven, pero el amor se ha ido. Ese es el tercer error mortal en la confesión: acudir a Dios por obligación y no por amor. ¿Cuántas veces hemos entrado al confesionario como si fuera una rutina, como si marcáramos una casilla espiritual? Nos arrodillamos, hablamos, nos levantamos, pero nuestro corazón nunca se inclinó realmente. Esta es una trampa sutil y tal vez la más peligrosa, porque se siente correcta, se siente obediente, pero le falta la única cosa que da vida a la confesión: el deseo. El Papa León XIV, en una silenciosa charla con seminaristas, susurró: Dios escucha cada confesión, pero responde a aquellas que vienen del amor. No negaba la misericordia de Dios, no. Estaba apuntando directamente a su fuente: el amor. Sin amor, la confesión no es un regreso, es un acto mecánico, y lo mecánico no puede sanar el alma. ¿Recuerdas la primera vez que realmente caíste de rodillas, no porque tuvieras que hacerlo, sino porque ya no podías seguir en pie? Ahí es donde la confesión está viva. Ahí es cuando el cielo se abre. Déjame contarte sobre un hombre llamado Rodrigo. No se había confesado en más de 20 años. La vida se volvió demasiado rápida, demasiado complicada. La iglesia era solo una parada ocasional. Navidad, Pascua, bodas. Un día sufrió un infarto masivo. Yacía en una cama de hospital rodeado de máquinas y pitidos que marcaban tiempo prestado.
y pidió un sacerdote. No por miedo, sino por añoranza. Cuando llegué no recitó una lista, solo dijo no sé en qué momento me perdí, pero extraño a Dios. Y te digo, hermano, hermana, esa sola frase fue más poderosa que 1000 confesiones impecables dichas sin amor. Rodrigo no volvió a confesarse porque tenía miedo de morir. Volvió porque echaba de menos estar cerca de Dios. Y eso es lo que Dios anhela escuchar. El catecismo dice: la contrición perfecta, llamada también contrición de caridad, surge cuando el alma se arrepiente de su pecado por amor a Dios. Esta contrición perdona los pecados si incluye la resolución firme de confesar lo antes posible. Sí, y otros 152. ¿Lo ves? El amor purifica incluso antes de que se digan las palabras, porque el amor es la verdad en movimiento. Ahora veamos la energía que hay detrás de este pecado. Cuando confiesas por deber, el acto se vuelve seco. El espíritu está estancado. No traes tu presencia completa. Tu alma permanece cerrada aunque tu boca hable. En la tradición espiritual esto se llama ritual sin intención. La luz está encendida, pero el fuego está frío. La oración se dice, pero el alma no está ahí. Es como tocar la puerta del cielo con las manos vacías. Entonces, ¿qué puedes hacer? Antes de confesarte, vuelve a enamorarte de Dios. Lee un salmo. Mira un crucifijo. Piensa en la misericordia que te ha seguido toda la vida, incluso cuando no la merecías. Deja que surja la gratitud, que se despierte la añoranza, que hable la memoria. Y cuando te arrodilles ante el sacerdote, no lleves solo una lista de errores. Lleva tu corazón. Di lo que duele, di lo que extrañas, di lo que sueñas. Di quiero volver a casa. Porque al final la confesión no se trata solo del pecado. Se trata de una relación. De volver al que nunca se alejó de tu lado aunque tú dejaste de buscarlo. Cuando el amor alimenta la confesión, la transformación es total. Porque el amor no es solo el camino de regreso a Dios, es el lugar donde Él ya te espera. Error. Mortal number 4. Usar la confesión como licencia para pecar de nuevo. Existe un pecado tan silencioso, tan escondido, que a menudo se disfraza de santidad. Camina de la mano con la apariencia de piedad, pero en realidad envenena el alma desde adentro. Es el pecado de usar la misericordia de Dios como excusa, una licencia para seguir pecando. Este es el cuarto y último error mortal en la confesión: tratar el sacramento como un botón de reinicio, en lugar de un camino de transformación. Algunos no entran al confesionario con intención de cambiar. Entran con un plan premeditado para volver a caer. Y lo que es peor, justifican sus pecados aferrándose a la misericordia de Dios como si fuera una trampa legal, no un regalo divino. Se susurran a sí mismos: no pasa nada. Luego me confieso. Transforman lo sagrado en estrategia, juegan con la sangre de Cristo y no se dan cuenta de que no están recibiendo misericordia, están burlándose de ella. El Papa León XIV, durante un retiro con confesores, dijo con voz temblorosa:
El alma que peca con la intención de confesarse después ya ha rechazado la gracia antes de arrodillarse. No hablaba con condena, sino con dolor, porque había visto lo que nosotros los sacerdotes vemos con demasiada frecuencia: corazones endurecidos por el autoengaño envueltos en ritual. Escúchame con atención. La confesión no es una lavadora espiritual. No es un botón de reinicio que puedes presionar mientras vives como si nada ha pasado. La confesión es un renacimiento. Y para que haya un renacimiento debe haber muerte, la muerte del yo antiguo. Si sales del confesionario planeando pecar de nuevo, entonces nunca moriste. Había una mujer llamada Luz. Se confesaba del mismo pecado cada semana: adulterio, siempre con el mismo hombre, siempre con las mismas lágrimas. Hasta que un día el sacerdote le preguntó: ¿has terminado la relación? Ella bajó la mirada, no dijo: pero pienso hacerlo, algún día. Ese día nunca llegó. ¿Y qué ocurrió? Eventualmente dejó de sentir remordimiento, dejó de temblar, su conciencia se volvió insensible, su espíritu se adormeció. Porque cuando usas la misericordia como excusa, el fuego del arrepentimiento se apaga. Este es el peligro espiritual, la presunción premeditada. En términos energéticos, crea un bucle de decadencia espiritual. El alma se acostumbra a sus cadenas y empieza a confundir la confesión con un seguro en lugar de una llamada a la santidad. El catecismo lo advierte, aunque pocos se atreven a leerlo con detenimiento. El que peca deliberadamente esperando el perdón comete un pecado contra el Espíritu Santo. F. 6. 1864. Esto no es un detalle menor. Es lo que los teólogos llaman el pecado de presunción. Creer que puedes asegurar el cielo sin conversión real. Es la misma arrogancia que susurra: Dios entenderá. No es tan grave. Pero la cruz permanece como recordatorio sangriento. El pecado siempre cuesta algo. Y a Cristo le costó todo. ¿Qué hacer entonces? Primero confiesa no solo el pecado, sino la actitud que lo acompaña. D.L. Sacerdote. Padre, he usado la confesión como escondite. He abusado de la misericordia de Dios y quiero salir de este ciclo. Solo esa admisión hace temblar las puertas del infierno. Después elige un acto concreto de ruptura. Rompe el lazo. Elimina el número. Cambia de ambiente. Quita el acceso. Haz algo que te cueste. No solo digas que vas a cambiar, demuéstralo. Y finalmente pídele a Dios que te devuelva el santo temor. No un miedo paralizante, sino un asombro reverente. Un temblor sagrado al recordar lo que significa estar en presencia de lo santo. Porque cuando olvidamos lo que costó la misericordia, empezamos a tratarla como si fuera barata. Y la misericordia no es barata. Es el regalo más costoso del universo. Y para recibirlo, hay que tomarlo en serio. Soluciones espirituales, limpieza del alma, del hogar y de la energía.
Ahora que hemos desenmascarado los 4 errores mortales en la confesión, ahora que el velo ha sido rasgado y las heridas han sido nombradas, es hora de la restauración. Porque nuestro Dios no solo es un Dios que revela, es un Dios que reconstruye. El confesionario no es una tumba, es un jardín. Y desde la tierra húmeda del arrepentimiento, las flores de la santidad aún pueden brotar. Pero todo debe comenzar con un acto de limpieza, del alma, de la mente, del espacio donde vives, duermes y oras, porque lo espiritual nunca está separado de lo físico. Primero el alma. Antes de tu próxima confesión, entra en un estado de preparación sagrada, no con prisa, no por obligación, sino con intención santa. Paso 1. Luz y silencio. Al caer el sol, apaga las luces de tu casa. Enciende una sola vela. Siéntate en silencio. Deja que el ruido del mundo desaparezca. Toma un crucifijo o coloca una Biblia sobre tus rodillas. Luego susurra esta oración antigua. Ven Espíritu Santo, revela lo que he escondido. Trae a la luz lo que mi corazón ha enterrado. No dejes sombra en mí. Escucha, no con tus oídos, sino con tu alma. Lo que emerja será la verdad que el cielo espera oír. Paso 2. Escríbelo o no confíes en tu memoria cuando estás enfrentando la eternidad. Toma una hoja de papel y escribe honestamente sin filtros todo lo que necesitas llevar a Dios. No solo acciones, sino actitudes. No solo pecados, sino apegos. Dobla el papel. Guárdalo con reverencia y llévalo contigo al confesionario como una ofrenda sagrada. Paso 3. El momento de la confesión. Cuando te arrodilles, no actúes, no corras. Habla como quien está ante el trono de la justicia eterna y del amor eterno. Habla con temblor, pero también con confianza. Di en voz alta. Padre, quiero quedar limpio de verdad. No quiero esconder más. No quiero seguir pecando. Ayúdeme a comenzar de nuevo. Y cuando el sacerdote te absuelva, deja que las lágrimas caigan. Deja que tu espíritu exhale. Ese es el momento en que Dios te restaura. Pero no termina ahí. Ahora debemos mirar hacia tu hogar, porque el pecado deja residuos, y a veces tu casa guarda la energía que tu alma está intentando abandonar. Ritual de la sal para limpieza del hogar. La sal siempre ha sido símbolo bíblico de pureza y alianza. En 2 Reyes 2:21, el profeta Eliseo arrojó sal en un manantial y dijo: Así dice el Señor, yo he sanado estas aguas. Tú también puedes hacer lo mismo con fe. Toma sal bendita o si no tienes, ora sobre sal marina pura con esta bendición. Señor, por tu cruz y resurrección, purifica esta sal para expulsar toda presencia que no venga de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego espárcela en las 4 esquinas de tu hogar, diciendo: Esta casa pertenece a Cristo. Ninguna oscuridad puede permanecer aquí. Aquí reinará la paz. Coloca un poco debajo de tu cama en la entrada de tu casa y sobre tu billetera o monedero los lugares donde el miedo, el apego o la desesperanza suelen esconderse. Limpieza del dinero y la provisión.
Muchos pecados tienen raíz en el dinero. Ansiedad, codicia, miedo a la escasez. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:21, «Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Coloca una pequeña cantidad de dinero, billetes o monedas sobre un paño blanco. Encima coloca un crucifijo o una imagen de Jesús. Ora así. Señor, bendice esta provisión, que sirva al amor, no al orgullo, que edifique, no destruya, que ninguna maldición de pobreza, temor o engaño se adhiera a lo que poseo. Hazme un buen administrador de tu abundancia. Luego toma una parte y dónala a alguien que lo necesite. Este acto rompe las cadenas invisibles que el dinero puede ejercer sobre el alma. Anclar la luz en tu casa. Coloca una imagen sagrada en el corazón de tu hogar, no como adorno, sino como declaración. Puede ser un crucifijo, el Sagrado Corazón de Jesús o una imagen de la Virgen María. Bendícela a diario. Enciende una vela ante ella. Recita el Padre Nuestro con reverencia. Ese lugar se convertirá en un ancla espiritual, una llama que el enemigo teme. Oración nocturna de cobertura. Cada noche antes de dormir, arrodíllate junto a tu cama y reza estas palabras lentamente como si Dios te escuchara, porque Él lo hace. Padre, si muero antes de despertar, déjame resucitar en tu luz. Perdóname una vez más. Lávame una vez más, porque tu misericordia se renueva cada mañana. Y quiero amarte mejor mañana. Haz la señal de la cruz sobre tu pecho y duerme no como quien lleva cargas, sino como quien ha sido renovado. Conclusión. El llamado a regresar. Mi amado Hijo, mi amada hija de Dios. Si has llegado hasta aquí, si tu corazón se ha estremecido, si tu alma ha temblado, aunque sea una vez durante este mensaje, entonces acéptalo como una señal. Tú tenías que escuchar esto. No has llegado aquí por casualidad. No fue un algoritmo, no fue solo un clic, fue una llamada. No mía, sino de aquel que te formó antes de que existiera el mundo. Esto no es solo una advertencia, es una invitación. Una invitación a examinar tu alma no con miedo, sino con verdad. Una invitación a limpiar no solo tus pecados, sino tu casa, tus hábitos, tu energía. Una invitación a regresar no solo al confesionario, sino a la intimidad con Dios. El Papa León XIV dijo una vez: vivimos en una época donde los rituales se conocen, pero la reverencia se ha perdido. Nuestra tarea no es solo preservar los sacramentos, sino reavivar el fuego que los hace sagrados. Ese fuego ahora es tuyo para encender. Ya conoces los 4 errores que bloquean el perdón de Dios. Confesar sin verdadero arrepentimiento. Ocultar pecados deliberadamente. Confesar por obligación y no por amor. Usar la confesión como excusa para seguir pecando. Cada uno es sutil. Cada uno es espiritual. Cada uno puede vaciar el alma aunque el cuerpo parezca devoto. Pero ahora la oscuridad ha sido expuesta. Ahora tienes las herramientas para purificar. Tienes las oraciones. Tienes la sal, la luz, la palabra sagrada. Tienes los rituales para consagrar tu casa,
tu cartera tu descanso, tienes la sabiduría para preparar tu corazón antes de entrar al confesionario. Y sobre todo, tienes el amor de un Dios que nunca dejó de esperarte. Nunca. Te dejo con una última reflexión. Vuelve a tu casa esta noche, pero antes de entrar detente. Mira tu puerta, pon tu mano sobre ella y pregúntate, ¿es este un lugar donde el Espíritu Santo puede habitar? Entonces entra, bendice tu espacio, limpia tu espíritu, enciende tu vela y prepara tu alma no como quien huye del castigo, sino como quien desea volver a amar. Él está cerca, incluso ahora susurra. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Este es tu momento. No lo retrases. Ve, agenda tu confesión. Escribe las verdades que tus labios temen decir. Lleva tu corazón completo, roto, honesto, tembloroso. Dios no rechaza lo roto, Dios habita lo roto. Y cuando te arrodilles, Dios no solo te perdonará, Dios te recreará. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe abajo en los comentarios, vuelvo a Dios, recibo su misericordia. Y si conoces a alguien que se ha alejado, un amigo, un hijo, un esposo, compártelo. Deja que esta voz sea el susurro que los haga regresar. Porque el tiempo es corto, pero la misericordia es eterna. Que la bendición del Padre, el amor del Hijo y el fuego del Espíritu Santo habiten en tu corazón ahora y siempre. Amén.